Esto está estrechamente ligado a la situación del desempleo, ¿no? Esto no se apaga con planes sociales. Este incendio social se apaga con trabajo. Y el índice de desempleo, bien medido, algunos lo dan un 21, otros un 29%. Vamos a hablar con esto con una joven economista que trabaja muy duro sobre estos datos, como es Natalia Motil. ¿Qué tal, Natalia? Gusto escucharte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación a charlar. Bueno, ¿qué datos de desempleo estás manejando? Bueno, la verdad es que los números que dieron un 13%, 13,1% que dio el INDEC sobre el desempleo no era efectivamente el desempleo real, el que refleja la realidad social y económica de la Argentina. ¿Qué es lo que sucedió? Nosotros vemos lo que los índices de desempleo del INDEC, vemos que la población económicamente activa, ¿a qué nos referimos con población económicamente activa? Contabiliza a las personas que tienen un empleo y aquellas que están buscando, o sea, las desempleadas, pero que están buscando un empleo. Si vos respondés en esa encuesta que te manda que no están buscando empleo en un lapso de tiempo, ellos no te lo contabilizan dentro del universo de la fuerza de trabajo. Directamente te dicen, bueno, vos no querés trabajar, entonces no estás contemplado por las estadísticas. Ok, bien. ¿Qué es lo que sucedió? Esta cuarentena restrictiva hizo que muchas personas se les dificultara salir a buscar trabajo. Es más, muchos dijeron, bueno, la verdad es que ante el contexto actual, digamos, es casi imposible que yo encuentre un laburo, así que directamente no busco, además no me puedo desplazar. Es casi imposible poder encontrar laburo en este nuevo contexto. Es más, si nosotros vemos las nuevas contrataciones, no hubo. O entonces, todas aquellas personas que se quedaron sin empleo porque hubo una pérdida del total de ocupados, que eso sí reflejó el INDEC del 20%, no se reflejó en un incremento de desempleados. ¿Por qué? Porque cuando les hicieron las encuestas, muchos respondieron en ese lapso no estuvo buscando empleo. Pero no quiere decir que están fuera de la fuerza de trabajo, sino que precisamente la encuesta estaba mal realizada, porque le tuvieron que preguntar, y ahora recién se está viendo en la Organización Internacional de Trabajo, que debería haber un cambio metodológico, porque no reflejaba la situación económica real. Le deberían haber preguntado, bueno, pero vos tenés intención de buscar empleo una vez que, por ejemplo, salgamos de esta cuarentena. Bien. Entonces, si nosotros contabilizamos, porque hubo una reducción de lo que es la población económicamente activa, si nosotros contabilizamos y contemplamos a todas aquellas personas que se quedaron sin empleo por las medidas de confinamiento tan restrictivas, y mantenemos lo que es la PLEA económicamente constante respecto al segundo trimestre del 2019, vemos que ese 13% se incrementa a un 29,3% de desempleo, casi el doble de lo que había reflejado los índices nacionales estadísticos. Es más, si nosotros lo comparamos con... Natalia, 29,3. 29,3. Bueno, un número fatídico realmente. Eso, digamos, tomado hasta qué momento. Esto hasta el segundo trimestre del 2019, tomando la población económicamente activa del segundo trimestre del año pasado. O sea, correcto. Desde abril hasta junio. Bien. Ahora, ¿cómo se observa esa tendencia? Digamos, ¿cómo va la tendencia? ¿Qué debemos esperar? Bueno, que seguramente una vez que se flexibilice esta cuarentena, va a haber un salto, ahora sí, en lo que es el índice nacional de estadística. Eso es lo que esperamos a partir del tercer trimestre. De repente, digamos, va a tener un pico después del 13% que se va a incrementar, porque precisamente una vez que se flexibiliza y se está viendo, digamos, en lo que es la región también latinoamericana, que tienen estadísticas más grandes que nosotros, que bueno, va a haber un cierto pico del desempleo, y esto se va a encrudecer porque, digamos, tenemos muchos sectores dentro de la economía que quizás estaban aguantando un poquito estos meses, por ahí algunas que estaban en el sector formal pudieron llegar a tener alguna ayuda en materia crediticia para poder solventar su deuda, porque la mayoría se encuentra hoy lamentablemente endeudada, pero como vemos que la situación no mejoró, sino que empeoró, y hay una salida de capitales, falta, digamos, divisas, faltan inversiones,
es muy probable que muchos de estos sectores y la estructura productiva quede más atrofiada que antes y veamos un incremento del desempleo que podría llegar a números similares al del 2004. Bien. Hola Natalia, buen día, soy Analía, ¿cómo estás? Buen día, Analía. Natalia, te pregunto, ¿cómo se considera, por ejemplo, los planes sociales? ¿Se los considera como empleados, como desempleados? ¿Entran en este universo del trabajo, de la población económicamente activa? Digo, ¿cómo aparecen en el contexto de las estadísticas? Los planes sociales deberían estar, digamos, desglosados, si es lo que teníamos antes, antes del cambio metodológico del 2010, dentro de lo que es la población económicamente activa. Lamentablemente ahora no podemos saber precisamente cómo se los contabiliza, se los nuclea a todos, pero bueno, se deberían considerar gente desempleada que no se encuentra empleada. Por último, digamos, entonces, ¿qué proyección puede haber para el futuro inmediato en cuanto a qué número podría quedar como estabilizado, ¿no?, el tema de desempleo en la Argentina? Y yo creo que estaría rondando para fin de año en un desempleo por arriba del 30%, dada, digamos, la estadística, las proyecciones que estuvimos haciendo del 29,3%. Esto se va a encrudecer, vamos a tener un pico en el último trimestre de este año, también porque hay una especie de factor estacional y es algo que, digamos, es muy difícil bajar, porque hubo, digamos, un incremento del desempleo en muchos países, que es lo que se está hablando ahora en agenda, pero el tema es que a los 2 meses volvieron a sus niveles prepandemia, o sea, volvieron a tener, digamos, niveles normales o cercanos al desempleo. A la Argentina le va a volver a costar mucho volver a esos, digamos, 12% de antes de la pandemia, porque el mercado laboral argentino tiene una serie de rigideces que le impiden, digamos, las nuevas contrataciones o las aperturas de nuevos puestos de trabajo. Me quedó una duda, ¿no?, que quizás por ahora no tenga respuesta, pero de este número y del que podamos tener cuando pasemos a fin de año, ¿cuánto puede haber de implicancias de la pandemia y cuántos del actual rumbo económico? Y bueno, la verdad es que el tema de las restricciones de confinamiento las tuvieron, digamos, por ejemplo, Chile tuvo una restricción de confinamiento bastante parecida a lo que es la Argentina fue un poco más endurecida, recién ahora se empieza a flexibilizar a partir del último mes, pero pueden volver a recuperarse rápidamente. A nosotros nos va a costar, más o menos calculamos que volver a los niveles prepandemia, digamos, antes de marzo, que ya era una situación bastante mala en términos sociales y económicos, nos va a costar hasta el 2024 si hacemos todas las cosas bien. Entonces nos va a costar varios años volver a esa situación. Entonces tenemos una corrección de lo que es la pirámide social y económica hacia la base. Es bastante complicado. ¿Por qué? Porque mucho de esto, digamos, de las medidas de confinamiento que se llevaron adelante impactaron negativamente sobre la economía. Tiene un costo. Si vemos en el mundo aquellos países que tienen ingresos bajos, como la Argentina, medianos bajos, a partir de abril hubo una flexibilización de lo que es las medidas de confinamiento que le permitieron, digamos, a esas economías que tienen la mayor parte basada en el sector informal, como nuestro país, con altos números de desempleo, poder amortiguar el impacto de esta pandemia. Entonces no fue un trade-off igualitario entre salud y economía, sino que precisamente había que meterle más pata a lo que es la parte económica. La Argentina hizo todo lo contrario, digamos, fue el caso excepcional. Entonces por eso todas las proyecciones que se están manejando ahora es que la Argentina va a ser uno de los países, luego de Venezuela, que más le va a impactar negativamente el efecto de esta pandemia. Bueno, Natalia Motil. Natalia, gracias por tu gentileza, como siempre, para atendernos. Que tengas una buena tarde. No, muchísimas gracias a ustedes, un placer.